Tal vez yo no soy la mejor persona para decir que soy seguidor de Landon, pero la rompió con un nuevo récord de pista, con 1 minuto, 9 segundos, 954 milésimas. Norris y Piastri hicieron algo muy interesante, que fue salir aproximadamente 2 minutos antes que todos los demás en su última vuelta y tuvieron una oportunidad extra para hacer el récord. Hay que aceptar que Lando, cuando está bien enchufado en las vueltas rápidas, es de los mejores. Tuvo una mala salida, pero tuvo una muy buena salvada. Porque Tuvo suerte porque es Mónaco. Otros pilotos bloquean y se siguen de frente, ¿eh? O sea, la frenada, me estás diciendo que el bloqueo fue intencional prácticamente. No, claro, sí, ¿el el bloqueo fue bloqueo, intencional? sí, el bloqueo es Es lo que intencional. estoy interpretando de Rafa. Piastri en esta ocasión sí fue una relativa decepción. No mostró tener como tanto ritmo. Leclerc, de hecho, hubo un momento en la carrera, sobre todo al final, cuando Leclerc se estaba comiendo a Norris, que por la radio Norris le pidió a su equipo, ¿dónde está Piastri? Háblenle a Piastri, necesito que incomode a Leclerc, ¿dónde está Piastri? Pero ahora que lo comentas, creo que también eso no habla bien de Norris. El dónde está Piastri. Habló, se sintió desesperado en algún momento. Está costando a Hamilton, ¿no? Un poquito llegar ahí. Yo me había ilusionado con esa sprint que ganó. Pensé que iba para arriba. Checo, hay que ser realistas, está por debajo un poco de Hamilton, ¿no? Yo creo que un Poquito. poco. Un poquito nada más. Digamos que poquito, Rafa, ¿no? O sea, ya Verstappen ni siquiera está en el podio. O sea, No, Verstappen queda cuarto. A mí me sorprendió sinceramente que Lawson. Yo dije, voy a tener que hablar bien de Lawson, ¿sabes? Por primera vez. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo proyecto, este nuevo podcast llamado Rebufo. Mi nombre es Marco Antonio Sánchez y tengo el honor de estar con dos grandes amigos con los cuales puedo platicar de la Fórmula Uno por horas. Rafa Anguiano, ¿cómo estás? Muy bien, Marquito, muchas gracias por la invitación a Y este nuevo Fabián proyecto. Flores. hola, ¿qué tal? Gracias, Marco. Pues muy bien, ¿cómo ven si empezamos a hablar en este primer capítulo del Gran Premio de Mónaco 2025? Dale, que venga. Pues bueno, como lo mencionamos, vamos a hablar de las prácticas uno, 2 y 3 y no sé si ustedes vieron algo más allá de un dominio de Ferrari, en especial de Leclerc. Realmente Leclerc fue el primero en las prácticas uno, en las 2 y en las 3 y eh, todo cambió en la quali. Eh, También estuvo Norris, estuvo Verstappen, pero realmente las prácticas dejaron algo muy claro en ese momento, que era como una evolución de Ferrari. Eh, Al parecer, yo creí que Leclerc iba a mantenerse igual en la quali con estos resultados. Tuvo un muy buen tiempo en la práctica 3 y no sé si también creen considerable hablar de la buena posición que tuvieron los Racing Bull en las prácticas. Estuvieron los dos, a diferencia de los grandes premios pasados, estuvieron tanto Hadjar como Lawson entre los primeros, en las primeras 10 posiciones y nuevamente no vimos mucho cambio en las posiciones con las principales escuderías. Tuvimos a Williams, tuvimos a Ferrari, tuvimos a Mercedes, tuvimos a Red Bull y los Racing Bull. No sé si quieren agregar algo de las prácticas. Igual, tuvieron a lo mejor un buen desempeño, pero recordemos que son las prácticas, entonces siempre en lo que tratan de hacer el set del vehículo, encontrar la configuración, no siempre representan lo que sigue a continuación, ¿no? Entonces se veía un claro dominio de Ferrari y es lo que se esperaba en ese momento, ¿no? Era la perspectiva de que podían estar ahí peleando. A mí me gustaría agregar que Red Bull, aparentemente en las prácticas libres, sí mostró no estar como tan cerca de las primeras posiciones. Quien estaba siempre arriba era Ferrari y McLaren. Pero lo que me llamó mucho la atención en las prácticas libres y que mencionaron mucho los comentaristas de aquí de la F1 Latinoamérica es que Tsunoda por primera vez estuvo cerquita de Verstappen. O sea, en todo este tiempo que Tsunoda ha estado junto a Max, es la primera vez que realmente está como un poquito más cerquita. Ya después, pues fue otra historia, ¿no? Llegamos a quali y carrera y todo cambió. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no, mi amigo Marquito? Sí, sí, realmente lo de Tsunoda es un poco, es bueno mencionarlo, porque realmente sí ha sido un piloto que ha estado evolucionando.
tanto en prácticas como en algunas qualis, sí se logra acercar a los resultados como Max, pero ahí en la carrera es cuando empieza a tener algunos problemas. Entonces, no sé si de las prácticas quieran decir algo más. Pues no, Hubo creo ahí un que par de accidentes, pero nada que haya sido como Trascendente. determinante. bueno, hablemos de la clasificación, ¿no? Creo que todos aquí estamos de acuerdo que en esta ocasión Lando se la llevó. Tal vez esperábamos a Leclerc, dado lo que sucedió el año pasado, pero ¿qué podemos decir de Landon? Tal vez yo no soy la mejor persona para decir que se siguió el Landon, pero la rompió con un nuevo récord de pista. Nadie ha ido más rápido en Mónaco que él, con 1 minuto, 9 segundos, 954 milésimas. ¿Qué es esto comparado con años anteriores? El poleman del año pasado fue Charles Leclerc y la diferencia fue de 316 milésimas de segundo. Entonces es meritorio lo que están haciendo aquí los McLaren, ¿no? Siguiendo con las posiciones, Charles Leclerc quedó en segundo, en esta ocasión por 109 milésimas contra Lando. Creo que habían estado muy peleadas, pero bueno, al fin y al cabo se la terminó llevando McLaren. En tercer lugar tenemos a Piastri. Detrás, cada vez vemos más seguido a Verstappen, que no está llegando a los lugares donde debe estar los Red Bull. Y seguimos con Racing Bulls y Aston Martin, quinto y sexto, Hadjar y Alonso en su respectivo lugar. Creo que aquí también nos quedó a ver un poquito Hamilton, a pesar de que había quedado en cuarto, nos lo mandaron a séptimo lugar por la penalización con Verstappen por ese bloqueo que tuvo. Y creo que de las decepciones, que todos estamos de acuerdo, es Mercedes, no estuvo ni siquiera en el top 10. Circunstancialmente, un choque de nuestro amigo Kimi, el rookie, pero un choque que lo dejó en la línea de la Q2, ya no pudo mejorar su tiempo y desgraciadamente Russell, con problemas mecánicos, no pudo clasificarse a la Q1. Desgraciadamente, ni top 10 Mercedes en esta ocasión. Sí, Así fíjate es. que fue una quali, a mí me gustó mucho la quali. Yo pensé que Leclerc iba a llevarse la pole por los resultados que les había mencionado en las prácticas. Sé que las prácticas son pruebas nada más, neumáticos, todo eso, pero para mí Norris y Piastri hicieron algo muy interesante en la quali, en la 3, que fue salir aproximadamente 2 minutos antes que todos los demás en su última vuelta y tuvieron una oportunidad extra para hacer el récord. Llegaron, hicieron un buen tiempo en lo que aparentemente era su última vuelta, pero si se hubieran quedado así, realmente Leclerc hubiera ganado la pole position, pero creo que esa estrategia que usaron de salir un poquito antes y tener la oportunidad de hacer dos vueltas rápidas fue lo que logró Sí. que Norris se llevara la pole, ¿no? Creo que en esta ocasión hubo mejora en la pista, entonces fue buena estrategia, pero eso te lo da, creo que la seguridad que tienen. Están un poco sobrados como para poder intentarlo de esa forma. Sí. Bueno, yo aquí agregarías que actualmente no están tan sobrados en comparación, sobre todo aquí en Mónaco, no estaban tan sobrados con Ferrari y en las prácticas se vio, ¿no? Exacto. Que Ferrari estaban bien arriba. De hecho, ya habían dado como pole a Leclerc, pero no contábamos con que McLaren venía todavía en una segunda vuelta rápida. O sea, ya Ujú. habíamos dado por hecho que su primera vuelta, o penúltima vuelta, perdón, ya era la definitiva. Pero nos sorprendieron con esa estrategia que tú dijiste, Marquito, que si dieron una segunda vuelta rápida, ya ahí fue donde le dieron con todo. Digo, sobre todo Lando, ¿no? Porque Piastri no logró superar a Leclerc, él quedó en tercero, pero sí superó a Max. Y yo digo, igual no, para no hacer tanta polémica ahorita con la clasificación, pero al decir que no está tan sobrado, le sacó 319 milésimas al segundo. En Yo, una Q. En una Q, entonces, algo había ahí de más, ¿no? No se venía dando porque eran hasta la última intento de los McLaren, venían tiempos muy similares, muy Ujú. similares. Y Landon lo rompió, o sea, o hizo un vuelto nonón, que sí lo hizo, por algo es récord, pero sí están todavía un pasito arriba los McLaren. yo digo que la diferencia fueron las manos. Hay que aceptar que Lando, cuando está bien enchufado, en las vueltas rápidas, es de los mejores. Bueno, y fíjate que eso sí es, coincido con Rafa porque
Si se fijan, Lando no tuvo ningún error, ni en la quali ni en la carrera, y Piastri sí tuvo ahí algunas fallas con el coche. Como que se le notó ahí un poquito el ser más joven. En la última vuelta, ya en la carrera, ahorita hablamos de eso, si se le va un poco el coche, sus neumáticos alcanzan a pegar en una de las barreras y en varias curvas en la quali se le tambaleaba un poco el coche. Sí, Entonces creo que sí es un poquito la experiencia y las manos de Norris, como dice Rafa. Pero bueno, fue una buena quali, ¿no? ¿Les gustó? bastante buena. Estuvo interesante. Estuvo muy reñida al final. Ujú. Eso Después, fue lo emocionante. Bueno, chicos, pues yo creo que ya es momento de que empecemos a hablar de lo más importante, que es el Gran Premio del Principado de Mónaco. Pues bueno, ¿quién se llevó la carrera el día de hoy? Pues nuestro querido amigo Lando Norris. No sé qué opinan, merecedor ganador. sí, lo hizo bien, creo Sí, que fue el que él tuvo un fin de semana más limpio. Entonces, ¿de qué hablar? O sea, realmente, ¿qué te puedo decir de Mónaco, no? No hay forma de que un piloto arrebase a otro. Entonces, se la llevó por posición de clasificación. sí, Claro, es difícil que haya ahí algunos sobrepasos, pero yo creí que iba a haber un poquito más de movimiento con esto de las dos paradas obligatorias. Sin embargo, no se dio así. Usaron ahí algunas estrategias un poquito extrañas, así como de te voy a meter casi casi a la segunda vuelta para cumplir con una y listo. Pero Lando corrió bien durante toda la carrera y sobre todo, creo que en Mónaco lo más importante es no tener accidentes, no rozar con Hizo, los muros y él lo logró. hizo lo que tenía que hacer. Ujú. Prácticamente era llevarse la pole y ser consistente durante el fin de semana y estar seguro. Y con respecto a la estrategia de dos paradas, creo que le faltó para que fuera completamente un éxito, pero ayudó a que fuera por lo menos interesante el Sí, premio. sí, sí, sí. O sea, la expectativa de qué iba a pasar o qué iban a hacer, creo que eso hizo que fuera un poco más amigable el premio, pero si esto también se repite año con año y siempre va a ser así, no deja de ser la misma procesión de siempre. procesión de siempre sí, pero cabe resaltar que la carrera estuvo bastante entretenida. En todo momento siempre estábamos como a la expectativa de qué es lo que iba a pasar, qué es lo que ya dices, ¿no? Y yo sí considero que sí se movieron un poquito las cosas, igual y no tanto como Sí. esperábamos, pero sí se movieron un poco las cosas. Ahora, regresando un poco a Lando, la verdad es que sí fue un justo ganador. Lo único que le podría yo criticar fue la salida, que hay que ser realistas, Ah, tuvo otra vez una mala salida. Eso sí, tuvo una mala salida, pero tuvo una muy buena salvada. Porque, Tuvo suerte porque es Mónaco, porque no tenía espacio otro piloto para rebasarlo. Por más bloqueó todo el coche y no tenía alguien espacio para rebasarlo. él no, tenía la pero, curva, Sí, o sea, tenía el ajá, lado en derecho. cualquier otro circuito me lo dejan atrás y no solamente el primero, ¿eh? Me lo rebasan dos o tres pilotos. Pero no, fíjate que pero yo sí coincido con Rafa porque otros pilotos bloquean y se siguen de frente, ¿eh? es a lo que iba, o sea, lo que él hizo, o sea, él se dio cuenta que tuvo una mala salida, vio por el espejo a Leclerc y por su mente, ¿qué fue lo que pasó? O sea, tengo que alargar la frenada. Y al alargar la frenada, ¿cuál es el riesgo que corres? Pues que te sigas de frente y te estampes Ujú. con el muro. Entonces, él decidió tomar ese riesgo y le salió bien. O sea, la jugada de adelantar O sea, la frenada. me estás diciendo que el bloqueo fue intencional prácticamente. No, Claro, sí, ¿el el bloqueo fue bloqueo, intencional? sí, el bloqueo es Es lo que intencional. estoy interpretando de Rafa. Dice, el bloqueo lo hizo intencionalmente para no dejar pasar. Yo siento que el bloqueo No, no Pero, fue intencional. no, obviamente no puede no, ser a ver, intencional. espérame. La mayoría de los bloqueos en Fórmula Uno son intencionales. O sea, los pilotos Bueno, saben que si frenan sí, ya, pasado ya de te cierto entendí. límite, no va a haber de otra que va a haber bloqueo. Sí, Él fue consciente, pero a lo que voy con esto es que no es que haya sido antideportivo hacer eso. O sea, Ya, es ya te entendí. válido, es válido alargar la frenada y frenar mucho después, pero corres el riesgo de que calcules mal y te estampes con el muro. Él Sí, decidió tomar ese riesgo y le salió bien.
No, O no, sea, no creo entonces, que, Pareciera, pero es que realmente parece. pareciera, perdón que te interrumpa, Marco, pero parecería que fue estrategia cuando no fue así. Ajá, exacto. Simplemente, como hizo una mala largada, fue la reacción que tuvo Rafa. por eso, no, 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 no. Pero no es que haya pensado, voy a bloquear y me voy a tener, simplemente se le dio el bloqueo y como es Mónaco, le resultó que no lo pudieron arrebasar. Es que no, no ¿Va? es como tal una estrategia, no es que él haya pensado eso antes, No, pero en el momento de que está en la circunstancia, su instinto es, tengo que frenar antes, el instinto, digo, perdón, tengo que frenar después. Entonces, al No. frenar después, hace que se bloquee y solo así pudo haber Bueno, ganado la yo he posición. visto muchas frenos, o sea, largadas de la frenada sin bloqueos. Ha pasado mucho. Entonces, no todas las alargadas de frenada son No, no bloqueos. todas, no, no todas, Entonces, ¿por qué fue esta? Porque probablemente fue más desesperada. porque fue más extremista, o sea, Ok, porque desesperada. alargó mucho más. Desesperada o extremista. Pero lo que quiero hacer hincapié, Rafa, es no lo metamos como una estrategia ni que fue inteligente en hacer eso. No, no, es Fue que un error. estrategia yo no dije. Fue un Yo no error, dije que fue estrategia. fue un no, error y aquí, tuvo aquí lo que suerte. pasó fue Fue un que error y tuvo suerte. cuando lo estabas diciendo, pareció que eso lo hizo a propósito, Claro. no en cuestión de bloquear, sino que fue parte de la estrategia. Como si él hubiera dicho, ah, voy a salir, voy a alargar la frenada Sí, y ya claro. después doy la vuelta. Siento que lo que hizo fue salir, salió mal, Ujú. tuvo que alargarse un poco, o sea, frenar después, y tuvo habilidad suficiente como para lograr dar la vuelta. Sí, Como sí, que lo sí. salvó, mas no fue como que su intención. Sí, Tuvo buena reacción, pero en ningún momento fue inteligente tal cual. Fue reacción. sobrellevó el error que tuvo. Sí, claro, Bueno, tal claro. vez ni siquiera fue error, tal vez sí coincido ahí con Rafa de que Lo fue su compuso. intención Mm. salir unos metros más a toda velocidad y después tuvo la habilidad para dar la vuelta bien, sin que se le bloqueara todo el coche. Ujú, ujú, Se sí. arriesgó, porque bien La pudo habilidad haber de no pasado chocar estuvo bien. lo que hemos Eso sí, visto claro. tantas veces, ¿no? Que Se, se bloquean las llantas y se va de frente. se arriesgó a irse de frente y chocar con el muro o también de llevarse de corbata a Leclerc. Porque se Sí, pudo sí haber se dado la hubiera, circunstancia sí lo hubiera pegado. de que Leclerc se lo pudo haber llevado. Pero bueno, Lejos de ese error estratégico que le pudo haber salido bien a Norris, creo que en general toda la carrera fue consistente, como dijo Fabián. El equipo fue consistente con él, o sea, sus entradas a los pits y todo, creo que fueron en el momento exacto. Y por lo tanto, el hecho de que hubiera estado en algún momento en el segundo lugar con Verstappen no le implicó ningún riesgo nunca de que se tuviera que apurar o tuviera que hacer algo extra. Mantuvo la carrera para mí de inicio Yo, a fin. yo creo que tuvo un momento de riesgo solamente. ¿Cuándo? Y fue al final. cuando le hicieron el pit stop a Piastri, que les anduvo mal. Tardó Ah, un poco más McLaren, que los 4 segundos. probablemente, sí, voy a ser honesto, no tengo el dato preciso de si lo hubiera alcanzado o no lo hubiera alcanzado, pero sí se vio que a Piastri le fue mal en un pit stop y justamente por eso como que no alcanzó a estar más cerca de Lando, ¿no? Porque a Lando no le falló ningún pit stop, pero a No, Piastri no, sí. no, No. no. Y de hecho sus tiempos fueron muy buenos, excepto el de Piastri. El de Piastri sí llegó arriba de los 4 segundos. Como dices, no tengo bien el dato si qué hubiera pasado si lo hubieran hecho en 2 segundos. No sé muy bien en cuánto tiempo estaba atrás Norris, como para ver si podía salir antes que él. Pero sí, fue el único momento en el que tal vez pudo Digo, haber cambiado de posición. hablemos de que es un supuesto, un dato ahí de colorcillo, no estamos demeritando la carrera tal cual de Norris porque justamente se la llevó, ¿no? Y bueno, Piastri en tercer lugar y le De siguen los Piastri. Ferraris, ¿no? De Bueno, Piastri, a mí me gustaría agregar que Piastri en esta ocasión sí fue una relativa decepción, porque no mostró tener como tanto ritmo, nunca se le pudo acercar lo suficiente a Leclerc. De hecho, hubo un momento en la carrera, sobre todo al final, cuando Leclerc se estaba comiendo a Norris,
que por la radio Norris le pidió a su equipo, ¿dónde está Piastri? Háblenle a Piastri, necesito que incomode a Leclerc, ¿dónde está Piastri? Y pues Piastri no llegó, o sea, nunca llegó a incomodar a Leclerc. En esta ocasión, sí considero que Piastri quedó a deber un poco. Sí, pero ahora que lo comentas, creo que también eso no habla bien de Norris, ¿no? El dónde está Piastri. Habló, se sintió desesperado en algún momento. Y por más que haya hecho, no lo demerito, pero sí lo cuestiono un poco en ciertas cosas, ¿no? Bueno, Es es que a que, veces también el piloto que tienes a un lado, y lo vimos con otras escuderías, te ayudan. Te ayudan ya sea a mantener a cierto piloto atrás o te ayudan a que tú te puedas escapar. Creo que eso es a lo que va Rafa. Pero te das cuenta que siempre que pasa eso es el equipo le dice al segundo piloto, trata de retenerlo por esto, o vamos a hacer esto. Pocas veces el piloto que va adelante le pide, ¿dónde está el otro que me ayude? ¿Me explico? Sí. La ayuda la pidió Norris, ¿no? pues sí, Entonces, tal vez la manera en cómo lo pidió no fue como la correcta porque sí se le notó cierto nerviosismo. Pero sí es un hecho que la mayoría de los pilotos sí lo llegan a pedir por radio. ¿Dónde está mi compañero, no? O sea, igual y lo preguntan o lo piden con más frialdad, nada más. Y aquí en este caso, pues Norris, es que es una realidad. Norris tiene un temple que se pone muy nervioso muy fácilmente, no es como muy inseguro. Pero bueno, la verdad es que Piastri se fue como una decepción en este caso. Sí, para mí Esperemos estuvo que... muy tibio en general, Uh-huh. en todo, desde las prácticas y en la quali, lo vi como, no como en las carreras pasadas, ¿no? Que sí se veía que él quería estar siempre enfrente. Eh, Tuvo un buen ritmo, al final estuvo separado de Norris 6 segundos, casi 7 segundos. Sí fue una gran diferencia, pero Norris, para mí, como un punto medio, la verdad, de los peorcitos, sin contar el de su casa, sí. grandes premios. Que es muy relativo lo de la distancia, porque nunca sabemos bien realmente a cuánto están. Digo, Mónaco nos engaña mucho. Al final fueron menos de 4 segundos entre el primero y el tercero, pero por estos trenes que se hacen, ¿no? De redes. O sea, la realidad es que desde el año pasado y siento que la carrera fue a ver quién va más lento, lo más lento posible. ¿Me explico? Ah, bueno, Leclerc el año pasado ganó por eso, ¿no? Llevó la estrategia, iban muy lentos, en esta también. Ya hablaremos más adelante, pero la estrategia de Williams también le salió, pero creo que contradice lo que queremos del reporte, ¿no? La velocidad. Sí, claro. Ok, ¿quién y sigue? en segundo lugar vamos a Leclerc. Eh, la verdad es que yo desde las prácticas libres y antes de que supiéramos quién era el poleman, yo pensé que Leclerc se iba a llevar todo el fin de semana. Sí. Siento que fue mala suerte de alguna manera, que no pudieron meter esa última vuelta en la quali. Ahí les comió el, el desayuno los McLaren. O como dijo Fabián, ¿qué tal si se quedaron con la idea de la última vuelta, la penúltima realmente que hicieron, y al final no sabían, o no, bueno, yo creo que sí sabían que ya les estaban haciendo otra vuelta rápida los McLaren, O pero no ya pensaban, estaban ellos en su vuelta rápida, ya no pudieron haber reaccionado Ya, sí, o, ya no tenían y ya tiempo. no tenían opción, ya no tenían Ya una no tenían ventaja. tiempo. regresando un poco a lo de la clasificación, siempre estuvieron tan cerca y siempre le creen tan arriba, que yo creo que nadie esperaba que tuvieran ese No, resto los McLaren. no, no, no. Igual Y y se acá, estuvieron guardando, los McLaren. no sé tanto así porque Piastri no estuvo a la misma distancia. No es que los dos hayan salido con la misma diferencia, ¿no? Sí. Tan es así que se le metió Char y a 300 milésimas. O sea, no fue poco, ¿no? Yo creo que fue la combinación. Tenían un poquito y la buena vuelta de Norris. Ujú. Ok, y su compañero Hamilton en quinto lugar. Está costando a Hamilton, ¿no? Un poquito llegar ahí. Yo me había ilusionado con esa sprint que ganó. Pensé que iba para arriba, pero ahí creo que todavía o no se acopla, pero está, pero no. Le falta un poco. Fíjate que estaba leyendo una declaración de él, que él argumenta que esa sanción que le metieron de
3 puestos, fue la condicionante para que él quedara atorado en esa posición. Eso es lo que él argumenta, ¿no? Y que por eso estuvo tan lejos. No sé, mi perspectiva es que eso no fue determinante, simplemente yo considero que Hamilton no tuvo tanto ritmo porque en algún momento tuvo pista libre y nunca Sí, vi que se acercara a los líderes, o No, sea, y la diferencia, te digo, a pesar de todos estos DRS y trenecitos, la diferencia fue de 20 segundos de Max, que era el cuarto, y contra Hamilton son casi 30. Hamilton estuvo a 51 segundos de Lando. O sea, sí, no creo que haya sido la condicionante de la no, posición tal cual. no, la verdad es que no, la verdad es que en esta temporada Hamilton sí ha estado, no la ha estado guiando bien, es una realidad. Yo creo ¿consideran que, que sea costumbre al coche? pues, Porque también tenemos el mismo caso con Sainz. Y siento pues, que Sainz ya se acopló a un coche. Él cuando lo contrataron empezó a decir que él iba a necesitar entre 5 y 7 grandes premios para poder dar resultados. sí, Y los está dando desde hace ya un par de es, grandes premios. Hamilton está ahí, pero yo lo veo todavía como con dificultades con el coche. No sé si dice el coche, o Yo, sea, otra yo cosa. creo que sacan lo mejor del coche, porque el Ferrari ahí está, pero no. Sacan lo mejor, pero creo que sí en este caso la adaptación que tiene Leclerc de tantos años le da ese ese pequeño plus. plus, ¿no? Ajá. Porque no creo que lo haya hecho mal Hamilton en No, general, porque ha estado ahí, pero no le ha dado todavía para llegar. Entonces, no son los resultados que probablemente, hemos estado esperando de él, ¿no? sí, Es, probablemente va a llegar. es que, digo, aquí el tema es que es Hamilton. Estamos hablando de Hamilton. O sea, Checo en su momento, cuando le preguntaron, ¿cuántas carreras necesitas, Checo? Y él dijo, dame de 4 a 5, dijo también, o 6, más o menos. Y bueno, o sea, Checo, hay que ser realistas, está por debajo un poco de Hamilton, ¿no? En cuanto a Bueno, categoría de no piloto. creo que un Poquito. poco. Un Sí, sí, poquito sí, nada más. digamos que poquito, Rafa, ¿no? Entonces, uno de Hamilton, digo, no, uno no esperaba que a la primera carrera o a la segunda ya estuviera ahí, pero ya estamos en el octavo, Gran Premio, y pues se sigue viendo pues, bastante rezagado en comparación a Leclerc. Ujú. Pero bueno, esperemos que para el bien del espectáculo y para bien de la Fórmula Uno que se logre recuperar no solo Hamilton, sino Ferrari, porque tampoco han tenido un inicio de temporada tan bueno. Sí. Y bueno, después nos toca Después, Verstappen, Oh, el cuarto equipo Red Bull. ¿sí? Digo, cada vez está siendo más consistente ese lugar y la realidad que se tiene, ¿no? Eh, y sobre todo, creo que la diferencia contra su compañero que es Yuki, o sea, está Red Bull ahí y peleando por Verstappen, ¿no? Porque sin Verstappen seguramente a lo mejor ni siquiera sería el cuarto coche, ¿no? En este caso. digo, Yuki ha sumado 2 puntos a todo lo que tiene Red Bull, o sea, es nada, prácticamente siendo Migajas. objetivos como el año pasado, Red Sí, Bull está ahí por Max. pero es que Red Bull no está peleando por el constructores. O sea, No, ya No, no ahorita, importa no, si no, no, están. ya que ese Ya. ya está con McLaren, al ahorita menos que algo muy extraño pase. nadie está peleando por ganarles constructores. Están peleando, eso sí, el segundo lugar de constructores está reñido. Está reñido entre Ferrari, Mercedes. Ah, porque Ferrari ya se metió a la pelea, ¿eh? Ujú. Está Ferrari, Mercedes y pues nada más, ellos dos. ¿Sí, no? No, no, bueno, Pero bueno. ahorita, si no me equivoco, Sí, 140, o sea, están los tres, ¿no? y Ferrari, de Red Bull y hecho, o sea, Mercedes por el segundo. Lo que pasa es que les Ferrari. dobla de puntos prácticamente McLaren, Sí. ¿no? y el problema es que cada gran premio quedan en los primeros lugares, o sea, se están separando demasiado rápido. Sí, o sea, el segundo lugar está peleado y va a estar peleado por las demás fuerzas, ¿no? Que es Mercedes, Red Bull y Ferrari. El Y primero ya Ferrari. se fue. Ajá. Ujú. Entonces, volvemos al tema de, en este momento Red Bull es el tercero, pero va para ser el cuarto coche, ¿no? Para como va la cosa, sí. Sí, Si Yuki está, no empieza a aportar, sí, es que porque es está ahí el único por, equipo que Que tiene a está un con un piloto piloto. arriba y un piloto abajo. Todos los Sí. demás, mínimo, queden ay, entre los primeros 6, 7, están sumando puntos, pero Red Bull no. Red Bull solo está sumando lo de Verstappen y que digamos Verstappen tiene los mismos números que el año pasado, no. O sea, ya No. Verstappen ni siquiera está en el podio.
O sea, No, Verstappen queda cuarto. no, y aparte veamos la estrategia que tuvieron en esta ocasión, ¿no? Exacto, eso es Fue, lo que... fue, fue tal cual de tratar de alargarla, alargarla, alargarla. Es la estrategia, no sé si como desesperada de muchos equipos de atrás de la parrilla, como para tratar de posicionarse bien. Lo hizo Verstappen, una bandera roja y A mí no me gustó. Su cuidado, estrategia a mí no me gustó. pero no tenían para otra, no tenían para... Exacto, mira, yo ahí difiero de Fabián. Yo considero que, como dijo al final, no tenían de otra. Era su única opción. O sea, si Max, ¿qué es lo que quería? O sea, no quería rebasar a Piastri y no quería rebasar a Leclerc. Max, su tirada con esa estrategia era ganar el Gran Premio de Mónaco. O sea, fue de, o nos quedamos aquí tranquilos, hacemos lo que todos hacen y nos quedamos en cuartos, o tiramos la moneda y a ver si de puro churro quedamos en primero. No, y de hecho Pero alentó la precisamente eso es lo carrera. que a mí no me gustó. Es que justamente ahí Sí, viene mi punto, ¿no? Estamos empezando a alentar las carreras para ver si sale algo. O sea, Verstappen se posiciona adelante y obviamente lo alcanzó Lando. No le iba a pasar porque no se puede en este circuito. Y aparte ahí medio va deteniendo para que los de atrás se le acercaran y un incidente o algo en la desesperada, ¿no? Y yo comparto contigo, Marco, no está bien. O sea, no se me hizo... no, No, no me lejos agradó. No lejos me de agradó. que si está bien o está mal o éticamente correcto, Bueno, a mí lo que no me gustó de Red Bull es una estrategia en la que, mira, ojalá pase un accidente. luego dicen pichicato, así Ajá. como... Y digo, es Mónaco. Mónaco todos los años tiene accidentes. Pero hay veces que es tu mejor carta. Y estos accidentes que hubo en este Mónaco 2025 nunca meritaron un alto total, ¿no? Una red flag. Siempre fue como, de hecho, ni siquiera hubo safety car, ¿o sí? Hubo un, sí, Virtual. Creo que hubo fue un un virtual. virtual. Hubo un virtual al principio con el... Sí, pero Algunas ese barreras virtual amarillas, duró pero... unos segundos porque fue el choque de Bortoleto. Sí, exacto. Fue la vuelta 2. Ajá, Y pero duró fue 2 vueltas virtual. nada más. Sí, fue un virtual nada Entonces, más. lo que a mí no me gustó es que Red Bull haya tratado de esperar algo, un choque, y que toda su estrategia siempre se basó en un posible choque. Y Marco, que lo esperaban con Verstappen. Exacto. Porque eso pasaba antes y podía pasar con Checo, y podía pasar con Yuki o con quien sea, con el segundo. Porque justamente tenían que hacer algo sobresaliente para llegar. Pero Verstappen se está empezando a quedar en algunos premios, ¿no? A lo mejor no le cayó el coche, el circuito no se lo acomodó, pero es una realidad, ¿no? Pero bueno, a comparación de estos, bueno, 8 grandes premios, ¿han visto alguna evolución con Verstappen? Quedó en cuarto lugar y creo que ahorita, en todo este año, Verstappen es ese su número, el cuarto. ¿Han visto alguna evolución? Es que yo Pues creo que depende mucho del circuito, ¿no? Porque sí nos ha regalado actuaciones muy buenas. La de la semana pasada. exacto. O sea, Pero no está descartado. Probablemente el coche no estaba para el circuito, no lo supieron configurar. bueno, más bien ya con esto pudimos entender que el Red Bull no está para todos los circuitos. No Los como callejeros, McLaren, ¿no? no como McLaren que aparentemente está listo para todo. Porque McLaren siempre ha estado ahí, arriba, arriba, arriba. Y los demás, tanto Ferrari como Mercedes, están, de repente están cerquita y luego están muy abajo. Sí, sin duda McLaren es el Red Bull de los años pasados. Sí, Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. y seguimos, el siguiente sería Racing ya, Bull. sí. Racing Bull. Ahí, perdón por empezar, yo si alguien tenía algún comentario, pero a mí me decepcionó. Ah, Los Racing Racing O Bulls, Bull. sea, no, o sea, yo sé que fue un buen botín de puntos para ellos, pero, y no juzgo a Hacha porque lo ha hecho muy bien, pero cuando empezó la carrera yo pensé que iba a llegar a más, inclusive me llegué a emocionar sí, que iba a es- llegar, dije, a lo mejor hasta un podio puede lograr, porque fue el primero que metió las dos paradas. sí, Entonces, tuvo mucho tiempo en dos paradas y creo que ya después de la segunda nunca se pudo acercar. sí. Ya nunca se pudo acercar a Hamilton y se mantuvo muy lineal. Entonces, bueno, lineal y con el gap que iban haciendo los punteros. Pero yo pensé que tenía para más. Bueno, pero eso iba a depender de que el Racing Bull tuviera un performance como los Sí, Ferrari.
como para dar esa competencia con ellos. Pero Marco se detuvo la carrera, mucho tiempo la carrera lenta. Entonces me sorprende que no se haya podido acercar más. Quedó muy lejos. Pero es que ya, o sea, que tú me estés diciendo que pensabas o en un podium para un Racing Bull. Pero, Mira, o sea, lo pensé por cómo se habían dado las situaciones. Él ya llevaba las dos paradas y los otros tenían que parar. Entonces sí, tenía que avanzar muchas posiciones, pero nunca se le acomodó. Probablemente un accidente por ahí o algo y hubiera habido más caos. No era descabellada, pero y bueno, yo sí estoy de acuerdo un poco ahí con Fabián, porque en el momento que él ya tenía las dos paradas, dije, y aparte mal. tenía, según yo, tenía pista libre, o ¿Sí? sea, Sí, aire limpio. aire limpio. Entonces yo dije, ahorita Hadjar va a empezar a comerles tiempo, 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 y se les va a acercar tanto que cuando paren los punteros, igual y a Piastri le anda robando el puesto. O sea, no Ajá. pensé que fuera a ganar, Sí, no. pero igual y que sí de O, pura o, suerte se o que subiera estuviera compitiendo en algún momento por algún por el podio. Sí, que ajá. no quedaran tan atrás. Ujú. Sí, por eso que me sorprende, un sexto considerando eso, por las circunstancias, pero bueno. Para Pero mí, precisamente ese fue el problema de que un Racing Bull, en este momento, por más aire limpio que tenga, no alcanzó el mismo ritmo que Sí, los no. punteros. Sí, Y no. ese fue el problema. Hicieron sus dos paradas y después tuvieron muchísimas vueltas para que los punteros se separaran y tuvieran tanto tiempo como para poder hacer sus pit stop y salir sin ningún problema, ¿eh? de hecho, lo que sí podríamos agregar es que Racing Bulls tuvo una muy buena estrategia. Sí, Tuvo una muy buena estrategia porque desde la quali, ¿eh? desde la cual eso hizo que se posicionaran en esos lugares en la carrera. Y tal vez fuimos muy optimistas, ¿no? Porque como vimos tan buena estrategia, dijimos, estos pueden llegar lejos, pero al final lo que no tuvieron, pues fue coche. O sea, no tuvieron el coche suficiente para llegar a esas posiciones. Pero digo, si damos un sabor en general, no podríamos decir que los Racing Bulls nos decepcionaron, porque Bueno, Fabián ya lo dijo. sí, Sí, no, pero hablando justamente de Hatcher en particular, es contradictorio, porque lo hizo bien, o sea, está ahí peleando, pero a lo mejor mi expectativa cuando estaba viendo el premio es que podía haber dado más, ¿no? O al menos me emocioné porque pensé, pero no se dio, ¿no? A lo Yo mejor es la siento que realidad. dieron lo que tuvieron que dar con el coche que tienen Sí, y para mí sí es sobresaliente por el sí, hecho de mantenerse en esas posiciones, sí. ¿no? Y sobre todo porque pues Lawson en todo este tiempo no había puntuado. Ujú. No había puntuado, entonces si Lawson puntuó es porque Racing Bull lo hizo muy bien. Sí, y Lawson tuvo buenos resultados desde las prácticas. Sí, O sea, no fue algo así como que de suerte. no. Los dos Racing Bull estuvieron muy bien en todas las prácticas y en la quali a mí me sorprendió sinceramente que Lawson. Yo dije, voy a tener que hablar bien de Lawson, ¿sabes? Por primera vez, porque sí, lo la hizo realidad es bien, que sí. ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, ahora sí lo hizo bien. Lo hizo bastante bien. De hecho, podríamos decir que es su primer carrera en la cual ya empieza a tener como una mejora, ¿no? Ya Ujú. no está en declive. Sí, no, ya no hay una Sí, que separación entre ellos dos y- muy grande. igual veamos también la realidad del circuito, ¿no? O sea, se les dio, lo hicieron bien, no había manera de adelantar de otros, porque traían atrás a Albon, a Sainz, a Russell. Entonces, en otras condiciones probablemente no hubieran aguantado eso. Entonces, es circunstancial también. Sí, qué bueno Pero que Sí, bueno, tuvieron puntos los dos. entonces, sexto y octavo. Creo que fue un buen botín. Y sí, después de ahí, un Haas se metió con Ocon. Se Ocon, metió. Haas lo está haciendo bien este año. sí. Tiene altibajos, ¿no? En las últimas carreras, ¿no? Como que de repente sí, como que de repente no. O Sí, sea, sí tiene altibajos, pero obviamente tiene los altibajos de estas escuderías que están entre el sexto y el séptimo lugar, ¿no? Si fueran constantes, obviamente no estarían en esas posiciones, pero yo siento que Haas lo está haciendo bien y que Ocon, yo a Ocon y a Gasly ya los veía fuera de la Fórmula Uno el año pasado, con tantos Sí. problemas que tuvieron, y creo que ahorita lo están haciendo bien, ¿no? Ocon es obviamente el piloto número uno de Haas y ha apuntado en casi todos los grandes premios. Y para mí no es como mucha coincidencia que estén ahí
en esa posición, ¿no? Me alegra verlos ahí. Ahorita están en el sexto lugar en constructores, o sea, el año pasado estaban muy abajo. Bueno, sí, ok. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué estabas No, checando? iba a checar cuántos puntos ya tiene ¿Cuál? Ocon Con tiene Tiene actualmente. 14 20 puntos. puntos, está en Tiene noveno lugar, 14. o sea, está Ok. dentro de los 10 primeros. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, se Pero puede. tiene 20, Marco, ¿no? Rayos. Eh, yo, A ver, según yo, tiene 14 puntos. ahorita les confirmo. Ocon tiene 20, sí, tiene Sí, 20 tiene puntos. 20. Sí. O Mira. sea, entonces la verdad es que, pues sí, lo ha hecho bastante bien Ocon porque tengo entendido que Birman lleva apenas 6 puntos. 6 puntitos. Sí, fíjate que ese chavo, es que, bueno, yo iba a Es hacer un un rookie. comentario, iba a comentar antes de ver los números, de que no sabía quién estaba como el piloto principal. Obviamente es Ocon por la experiencia, ¿no? Pero hay veces que sobresale más Berman. Eh, porque o sea, hubo carreras donde Ocon le fue mal y también por eso sobresalió Berman, pero en esta la hizo también muy bien el chavito, ¿no? O sea, empezó hasta el último y terminó Ujú. 16avo con un Haas, que como dice Marco, a lo mejor sí lo está haciendo bien, pero era, sin ver las estadísticas, como que no me quedo satisfecho con quién es el primero, ¿no? Quién es el mejor piloto de esos dos. Pero los números son los números y quiere decir que está haciendo mejor Ocon. Ocon. Sí. Bueno, hay que darle el beneficio a Birman, que es un rookie y que es su octavo gran premio. Sí, Ocon eh, ya, Sí, es ya. discreto, pero se mantiene ahí, ¿no? sí. O sea, Tiene un buen tampoco futuro. es de los principales, pero lo está haciendo bien, de poco en Tiene un buen poquito. futuro el chavito. Ujú. Y seguimos el siguiente Con los tubería Williams. con los... Sí, son los Ah, Williams. Sí, digo, seguía Lawson, pero ya hablamos de él. Sí, el Lawson ya hablamos de él. Seguiríamos con los Williams y yo creo que aquí sí va a haber un poquito más de polémica, ¿no? Porque, o sea, Fabián ya lo mencionó con Max, que él dijo que alentó A todos. a todos, pero es que todos a quién, o sea, nada más alentó a Norris y a Leclerc, oh, Había porque, grupos, o sea, porque, había, porque, porque, porque alentó en la había, punta de la carrera. pero Nada nada más. más, pero nada más a no, los dos, nada más a los dos que venían atrás de él. Pero a la punta de la carrera. O sea, sí, pero los demás no se beneficiaron de ello, es a lo que voy. Pero no estoy hablando de que sea la cantidad de a cuántos les afectó, sino la acción que están haciendo, ¿no? Bueno, yo sí lo quiero dimensionar así porque no lo hizo tantas vueltas como sí lo hicieron los Williams. Y no, Los Williams, a los Williams les salió. desde el 10 al 20, los atoraron a todos se los crujieron así. Y no fue unas 5 o 10 vueltas, o sea, fue fue no sé cuántas todo. vueltas fueron, o sea, fueron muchísimas. Lo mencionaron en la transmisión, dijeron, la estrategia de Williams va a ser esta y esta, si lo quieren hacer. Y sí fue tal cual lo que intentaron. Y la verdad es que sí les salió, no está prohibido, les funcionó, puntuaron, pero en algún momento considera si es, no puede ser antideportivo porque es Sí, legal, es Y legal. de ahí chance y podemos tomar la acción que tuvo Russell como algo de, oye, ¿sabes qué? Quítate, voy a hacer todo lo posible por pasarte, aunque me lleguen a penalizar, porque si se fijan, cuando Russell pasa a los Williams, se empezó a escapar, sí. ¿no? Sí, es que no es un tiempo, muchos pilotos están fuera de posición por ser Mónaco nada más, no por rendimiento. O sea, el hecho de que sea legal, no considero que, o sea, más bien considero que no porque sea legal, sí, para mí sí es antideportivo, porque siento que está rompiendo el deporte, porque ya no estás, Es porque que ya hay, no, sí, yo cuando te entiendo. estábamos viendo la carrera, yo dije, ya no estoy viendo un deporte, estoy viendo un juego de ajedrez. Pero es que en parte esas son las estrategias. O sea, sí, 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 sí. Pero pero sí considero que deberían de hacer algo. O sea, Yo, está bien que lo hagan de manera como puntual, pero no tan excesiva como lo hizo Williams. es que Siento que sabes yo Williams también ahora por sí se creo que qué sí pasaron. debería de haber algún tipo de sanción, de directriz ahí. O Ajá. sea, pero porque como cómo, dice Rafa, no es antideportivo. Bueno, más bien, no es ilegal,
puede ser o no antideportivo porque están jugando dentro de las reglas, pero se supone que es un deporte de velocidad y de Mira, estrategia, ¿no? es que hasta Pero se podría argumentar que es hasta peligroso, porque obviamente los que están atrás están desesperados por rebasar y en cuanto vean una mínima ventana, se van a intentar lanzar y eso es de hecho, riesgoso para todos, ¿no? ya lo sacó Marco a colación. Lo que hizo Russell fue desesperación y a Sí. lo mejor estuvo bien y dijo, me quedo con la sanción porque la recupero. Pero obviamente se considera también antideportivo y por eso le hicieron el Lo right que look. hizo él. Son Ajá. dos acciones antideportivas. ¿A cuál le vamos a dar más peso? A Es la que que está una es establecida legal, que es una sanción. una es legal y no es. Las dos son Exactamente. antideportivas, pero una es legal y otra no es legal, ¿no? Fíjate que obviamente sí no estuvo bien lo que hicieron. No arruinó un poco la carrera, por así decirlo. Pero a mí lo que me llama la atención es que no cualquier escudería pudo haber hecho ese movimiento porque necesitabas tener a tus dos pilotos en esas posiciones y sobre todo que no tuvieran esta pelea de egos de decir yo no voy a hacer eso para ayudar al otro. Es Entonces, que no es que tengan la pelea, es que era obvio que, o sea, no, no podían haberse peleado. que aceptaran. Mira, es que lo que tienen los dos pilotos, tanto Albon como Sainz, es que ellos son como muy correctos, son como muy, son buenos negociadores. Entonces ellos nunca van a poner su ego por delante, porque saben que al menos ahorita sí tienen que trabajar en equipo, por la manera No en lo cómo... sé, no, yo creo que es por las circunstancias, de cómo está el equipo, no porque estén quitándose su ego. Porque si fuera una posición real de carrera, obvio no lo dejan, no lo hacen. Y tan así fue que creo que Sainz lo dijo, chicos, vamos a ver cómo se da la carrera y después vemos, cuando dijeron la primera vez que lo dejara pasar. Sí, 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 Vamos a ver sí. cómo se da, porque podía haber pasado un caos ahí raro en el cual no convenía que la dejara y no lo iba a Sí. hacer. Ujú. Entonces, depende, las circunstancias, si se les dio, yo considero que no estuvo, fue interesante, No fue ético. pero, pero no No estuvo fue tan. ético, pero tampoco es algo que veamos muy seguido en Solo la se, Fórmula Uno, ¿no? Yo no solo se puede recuerdo una ver estrategia así. Solo se puede ver en Mónaco y solo en Mónaco puedes hacer esa estrategia. De hecho, recuerdo que en la temporada pasada también hubo muchos casos así, o sea, la punta también iba muy lenta, pero creo que ya lo mencionaste, ¿no, Fabián? Con La Leclerc de el año Leclerc, pasado. el año pasado, de hecho por eso pusieron la de dos pit stop, la regla de la FIA, porque salieron, hubo un incidente, aprovecharon todos para cambiar y ya nadie iba a cambiar. Entonces, para no desgastar, te vas a un ritmo y no te arrebasa nadie, no te arrebasa nadie. Entonces, fue Sí, buena intención las dos paradas, pero porque lo hizo interesante, ya lo hablamos. Fue interesante, más no fue una buena carrera. Estuvo entretenida por la expectativa, ¿no? pues mira, ahorita estamos como que viendo que la FIA también está observando ese tipo de acciones. Vamos a ver si hacen algún tipo de modificación o algún tipo de sanción para que eso no se repita. Porque lo que les iba a decir es, ¿quién nos está diciendo que para los siguientes circuitos callejeros otros equipos no hagan ese tipo de estrategias y se empiece a convertir en una constante? Pero es que el tema es que no se puede dar porque. No precisamente que sean callejeros, Marcos, sino en los circuitos que es difícil adelantar. Es donde Ujú. se podría dar, ¿no? Y a lo mejor en algún momento tienen que tener la FIA algo para No, tratar de evitarlo. pero considero que este fenómeno solo se puede dar en Mónaco. Sí, Aunque en yo también. otro, Va a aunque en ser otro circuito complicado. no se pueda como tal adelantar tan fácilmente, que esa es la diferencia, que no se puede adelantar tan fácilmente, pero más sin embargo, si existe la ventana, se puede rebasar. Y aquí en Mónaco, o sea, es literalmente imposible rebasar. O sea, no hay manera. Entonces, por eso se da ese tipo de estrategia. Pues vimos el intento que hizo Bortoleto. Bortoleto logró a adelantar a Kimi, que eso fue uno de los choques, y después yo creo en el esfuerzo de como no permitirlo Kimi, se llevó a Bortoleto, ¿no? En otro adelante. Ese ahorita lo Entonces, vemos, sí, se puede, porque pero yo es no complicado. coincido con eso. Bueno, Bueno, pues ¿quién los sigue? dos obtienen puntos, ¿no? Sí, De Williams y seguimos con Williams bastante bien posicionado y se ve que ya esa quinta posición que tienen ahorita va a ser difícil que se que las la quiten. pierdan, ¿eh? Y Sí, aquí porque viene algo
muy curioso que yo creo que solamente pasa en Mónaco y sobre todo pasa por eso que estamos platicando. Siguen los Mercedes, ¿no? Con Russell, pero ¿qué pasa? Más dos vueltas. Bueno, Sí, Russell onceavo y Kimi en 18, ¿no? Con tres vueltas, ¿no? O sea, eso de dos vueltas, tres vueltas es increíble que pase. No estamos en la Indy, ¿no? No, Que, bueno, que, que ciertos circuitos o ovales es más común eso. pero eso fue como resultado de la estrategia de Williams. Por eso, de lo que estamos hablando, Sí. se puede detenerlo. O sea, ujú. por eso, Pero, de hecho creo que nunca se había visto, bueno, igual y sí, pero no recientemente se había visto que hubiera un lapeado de 3 vueltas o de 2 vueltas. O sea, sí, es muy, máximo muy era raro. una. Y al Sí, final de la carrera ya así, de último era un piloto, dos pilotos, sí, ¿no? eran Sí, los Eh, rezagados, pero y los más para rezagados. estar en la posición 11, ya con esa cantidad de vueltas, te quedas, pues, ¿qué pasó Sí, aquí, no? sí, Sí, nos y bueno, arruinaron mucho la carrera los de Williams. No la arruinaron, simplemente la modificaron y, y, bastante. y con respecto a los Mercedes, en carrera siento que pues, tampoco hay mucho que hablar salvo lo que ya platicamos de Russell, de su penalización, que Ujú. lo hizo a propósito, y me da risa porque justamente estábamos platicando, no sé si fue en alguna charla los tres fuera del podcast, del Drive-to, ¿no? De la penalización que casi nunca se daba, y y se recién dio. Yo se nunca la dio, Sí, había ¿no? visto, ¿eh? Es curioso. Yo no la Eh, había visto. y después de eso, Russell, pues es que es imposible evaluarlos porque no les dieron oportunidad de nada, ¿no? Y el quedaron. otro, y el otro fue Kimi, que ahí Marco dice que no comparte salvo. De- Sí, cuando Bortoleto choca, yo siento que Kimi no tuvo nada que ver con ese accidente, ¿eh? a, El que se a lo arriesgó mejor, fue Bortoleto al tratar sí, de sí, dar un rebase en una curva tan cerrada como esa. sí, tal Donde vez no no, había no espacio No no, había para no dos me espacio. autos. no me expresé bien tal vez en que no estoy culpando a Kimi de eso, sino que con base al adelantamiento que le hizo Bortoleto a Kimi inicialmente, fue lo que a lo mejor detonó esa ansia entre los dos pilotos para retomarlo y por eso también se aventó Kimi y bueno, se dio ese incidente, ¿no? Sí, Kimi realmente en el Gran Premio igual no pudo hacer mucho. No. No pudo hacer mucho como a partir de los Williams hacia abajo, pero eh, siento que Kimi, este Gran Premio, no sé si le afectó un poco el accidente que tuvo en la quali, La cual- se mantuvo bastante discreto. Él también hizo este adelantamiento a los Williams en la misma zona que Russell, pero él sí devolvió la posición. No Sí. quiso quedarse con la Yo, Porque yo, penalización. ya, yo creo que le dijeron en el equipo, sí, oye, sí, no me sí, conviene. porque le Porque metieron la sanción a Russell fue y dos le vueltas avisaron, después, creo. sí, le avisaron, ¿sabes qué? Regrésala, porque si no te van a meter drive-thru. Pero aquí lo que yo podía rescatar un poco ¿De de Kimi? Antonelli, de Kimi, es que lo usaron en algún momento para respaldar a Russell. Cuando Russell Ujú. se metió a hacer su penalización, a Kimi lo usaron igual que a los Williams. Retuvieron a todos y al final Kimi fue el sacrificado, porque si no lo hubieran sacrificado hacia Kimi, no hubiera terminado tan atrás. No, de hecho iban a terminar muy atrás Sí, los Sí, dos. iban a los terminar Mercedes. atrás los dos. Eran los únicos que no Entonces, habían hecho ningún alto. por Exacto. eso es que la estrategia maquilló el resultado, por así decirlo. Y estamos diciendo que maquilló un resultado de 11 y 18. O sea, Ajá, Exacto. y Tampoco maquilló es un que, resultado nada más para un piloto, para Russell, sí, sí. pues sí, porque pero digo, de la posición 11 a la 18 que hubiera quedado, No, no, pero yo creo que, o sea, todos sabemos que a lo mejor era su posición real, ¿no? Si hubiera sido un premio normal. Bueno, no, es que no eran sus posiciones reales. El tema es que fue dándose la circunstancia de que los atrasaron demasiado a todos. A pesar de que exacto. sí se equivocaron en su estrategia porque no habían parado, eso sí, es un error completamente de Mercedes. Pero bueno, o sea, es diferente Marco decir 11 a decir 16. sí, sí hay una diferencia, aunque Yo en en los puntos no puntos no haya, lo veo, ¿eh? sí, No, en puntos no, pero, pero emocionalmente, psicológicamente, créeme que a ellos les Sí, ayuda, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es como cuando los pilotos pelean por el 15-16 entre compañeros, ¿no? O sea, al equipo le Sí, da igual, pero hay un significado de quedar más adelante. No lo hice sí, tan mal, Sí. ¿no? Muy Y bien. creo que de eso nos pasamos a los al Alpine, Alpine. de Colapinto, con 2 vueltas menos, igual, creo que muy circunstancial todo, no sé si fue exposición real, pero creo que cabe mencionar o resaltar el choque de Gasly, que lo dejó fuera. Sí, muy temprano. Entonces fue muy rápido en la carrera el choque de Gasly. Y de hecho ese choque es lo que motivó a varios pilotos a empezar a entrar en los pits, ¿no? Fue muy Ujú. rápido. Tal vez esa era la estrategia. Estaban esperando cualquier choque al inicio para empezar a entrar y quemar esa entrada obligatoria a los pits, ¿no? Y después hacer como la estrategia normal de una sola parada. Sin embargo, yo vi el accidente y sí fue bastante fuerte. No sé cómo limpiaron la pista sin una bandera roja, sin un safety car, porque yo veía como Gasly iba con su ruedita toda volteada e iba dejando Basura. pedazos basura y basura en la pista. Por suerte no hubo una pinchadura de otro Exacto. piloto. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto duró Fue esa simplemente una falla? bandera amarilla, ¿no? No, pero ¿cuánto duró? ¿Cuántas vueltas? Creo que dos nada más. Sí. Ujú. Y de ahí, pues obviamente ya Alpine, no sé si sean los pilotos, no sé si sea la escudería, pero no va nada bien en No. este No, no, año, no ha ¿eh? despegado como se esperaba, No, ¿no? no. Bueno, aquí este Gasly comentó que su Noda se movió en frenada, que no, Mm, él todo el tiempo iba atrás de él y nunca había frenado así. Y que justo en ese momento su Noda se movió en frenada y pues por eso fue que pues, Gasly no Pero lo vio venir. Pero bueno, bueno, eso tampoco puedes predecir lo que va a hacer el piloto siempre, ¿no? O sea, pues, en es que la- se supone que existe como la línea ideal en la que deben de ir y sobre todo cuando frenas, pues, es una cierta posición en la que frenas y de ahí no debes de moverte. pero Y en es un este caso supuesto. sí es un supuesto, pero en este caso su Noda se movió en frenada y se supone, bueno, no se supone, en la No puedes Fórmula moverte en Uno frenada. no puedes moverte en frenada, está prohibido. Pero no ¿Alguien vio vi el que accidente en la investigaran, ¿eh? transmisión? ¿Cómo? Sí ¿Alguien la vio? pasaron, ¿Sí lo pasaron? sí la pasaron. No la pasaron en vivo, Y pero sí sí la fue muy pasaron después. notable Pues esa no, frenada, no, porque la yo no verdad es que yo no recuerdo la vi. algo súper indebido, ¿eh? Para mí no hubo como tal, tal No, vez nada más fue su fue un error justificación. de Gasly, trató de justificarse, pero fue meramente error. Sí, Ujú. porque si no se lo hubieran sancionado a Tsunoda. Y después de los Alpine, tenemos a Aston Martin, que también nomás no despegan, ¿no? De Stroll no voy a ni hablar porque Bueno, sí, 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 sí intenta despegan con un piloto. no, a veces también Stroll está Eh, ahí metido, pero otra vez Alonso estaba entre los primeros 10 y de la nada, de repente vemos su coche Nada, cada es vez como va cayendo de más lento posición. Tit, tit, tit. y se nos va ya una de las salidas rápidas. Ojalá Sí, Eso sí y ya puedan es, mejorar sí, ¿no? sus Eso coches. es, ahí lo que está fallando, fíjate que no es tanto Alonso, sino es la escudería, ¿no? Yo no sé, mira, me voy a salir un poquito. Yo sé que no a todos nos gusta la NFL, pero a Marco yo sé que sí. Pero ¿sabes cómo se me figura Alonso como un Aaron Rodgers, ¿no? Exacto. Entonces, se me hace que le falta irse Tiene, a fumar tiene ayahuasca para... brillos, tiene ahí unas jugadas que dices, ¿cómo es posible que lo logre hacer? Y después ves la constante de los partidos y dices, ¿qué Entonces, haces todavía ahí, no? le hace falta un retiro también para sacarse todas esas malas Sí, hierbas. sí, no. Ya con esto de Mónaco creo que sí necesita una limpia. una limpia, porque, no, digo, sí se había quejado de que el coche ahí andaba como que fallando un poquito, pero que de plano se detuviera, ya fue muchísima mala suerte, ¿no? Ahora, Y ¿cuándo creen que se empiecen a ver los cambios en ese monoplaza? Bueno, es que de la hecho, siguiente regulación. no, es que de No, hecho no, no, desde pero el Gran Premio anterior ya se vio una mejoría. O sea, porque estuvieron en posiciones más altas, pero
pues, tuvieron mala fortuna y malas estrategias. Y en este caso, lo que hace falta es ¿cómo se le llama? La consistencia del auto, que es lo que les hizo falta hoy. O sea, hoy les falló el motor. Bueno, me imagino que fue el motor. Sí, Entonces, digamos que sí van para arriba, pero el motor no está donde debería de estar. sí. Mi pregunta ahí va un poquito más enfocada en cuándo creen que se va a ver la presencia de Andrew Newman Ah, en el monoplaza. pues yo creo Está que sí desde el hasta año pasado, ¿no? Bueno, no, el año pasado seguía en No, Red Bull. no, estaba en su periodo de gardening y justamente Se fue a la apenas. mitad. No, se fue a la mitad de la temporada. Pero no, yo creo que no le van a invertir O sea, mucho él entró esta para el temporada. 2026, ¿no? Su coche se va a ver A lo en el mejor, a lo mejor 2026. podría darles una manita, pero no sé también qué tanto les pueda ya ayudar. está trabajando para este año, pero creo que su prioridad es el 26. Ujú. Muy bien. Y Y Sauber, Sauber. pues, Yo creo que pasemos a, a opinar de quién es su bueno, piloto del día. nada más hay que Borto- decir las posiciones que quedaron, ¿no? Bortoleto Bortoleto quedó 14. No está 14. mal. Pues no, la verdad es Después que del estuvo. accidente que tuvo, no estuvo mal que esté en Y el la posición accidente que 14. tuvo parecía que iba a ser un DNF. Sí, yo cuando lo vi dije, de ahí no se zafa ese Ajá, coche. exacto. Y que iban a sacar una. Ah, bueno, de hecho sí la sacaron, ¿no? Pero pensamos que se iba a quedar ahí. Y que iban a Ujú. sacar una bandera roja. Porque iban a tener que remolcar el coche. Y yo cuando nos dimos cuenta, ya estaba entrando en pits. Es lo que les digo, o sea, lo único que motivó ese accidente fue la entrada precipitada, tal vez, de los primeros a los pits. En lo que se enteraron que había habido un accidente, fue el tiempo en que llegaron a los pits. Ujú. Dijeron, de aquí somos, se metieron a los pits. ¿Y qué creen? Cuando salieron de los pits ya había bandera verde nuevamente y como si nada la carrera, ¿eh? Y fue Sí, cuando se nos fueron para Sí. abajo varios, ¿no? Entre ellos su Noda. sí. Y bueno, y Nicole Hülkenberg terminó en el 17, ¿no? De Nico nunca escuché nada, No, nunca Sí, lo no, vi. por eso es que les digo que no, no trascendente fue totalmente. relevante. Ha tenido buenas carreras anteriores, pero no siguen sin levantar ese equipo. No sé si Y esta hasta no fue este. buena porque él salió en 13 y terminó en 17. Y eso que hubo dos DNFs, no tuvo ventaja de eso. O sea, al Sí, contrario, no. él siguió perdiendo. Pero bueno. Muy Pero bien. bueno, pues creo que Chicos, pasemos a Pues bueno, dar. creo que ya terminamos de lo que fue la carrera en general. bueno, pues ya para cerrar, me gustaría hacerles unas preguntas que espero que se hagan tradicional en nuestro podcast. Marco, ¿quién consideras que fue tu piloto del día? Mi piloto del día. Estoy entre dos, amigos. Estoy entre dos. Me Bueno, gustó mucho y yo no soy fan de Norris. Ustedes lo saben. Me gustó cómo Norris llevó la carrera. Sé que la tenía hasta cierto punto fácil, pero siento que lo hizo bien, que no se equivocó y que gracias a eso logró quedarse con el Gran Premio. Pero, a diferencia de Fabián, creo que también Hadjar hizo un buen trabajo junto con Lawson y estoy entre esos dos. Estoy entre esos dos entre Hadjar y Norris. y Norris. Ok. Fabián, Yo igual tampoco soy fan de Norris, pero se la voy a dar a Norris. Creo que hizo lo ¿sí? que tenía que hacer. Claro, bueno, y aquí en Mónaco, bueno, yo difiero de ustedes un poco. Considero que sí hizo lo que tenía que hacer, pero pues estábamos en Mónaco, ¿no? O sea, no era como, si eres un buen piloto, no era tan difícil que ganar esta carrera saliendo en primer lugar, sobre todo si su equipo lo acompañaba con la buena estrategia, que fue el caso, fueron buenas paradas, buena estrategia, y se llevó la victoria. Yo a quien pondría como piloto del día sería a Leclerc, porque siento que lo hizo bastante bien. A mi gusto lo hizo mejor que Norris, tanto así que pues le estuvo pisando los talones a Norris en las últimas vueltas, que lo Sí, puso muy nervioso. Prácticamente todo el GP estuvo ahí.
O sea, si en Sí, pero Mónaco, en las últimas estaba pegadito, ¿eh? O sea, sí, en mucho. algún momento sí decías, se acerca un poquito más y se le aloja y se Pero avienta, ¿eh? ni te emocionas de... Es que no hay adelantamientos, es increíble que no No, los haya. no, no, pero yo en todo momento, te lo juro que pensé, en algún momento este Está Leclerc se va a aventado. aventar por donde no cabe. Y sí hemos visto adelantamientos en Mónaco. Sí, sí hemos Unos visto. que Es Yo otros. me acuerdo, difícil, yo me acuerdo uno de pero sale. Gasly, yo me acuerdo uno de Gasly pasando la chicane. Me acuerdo, no me acuerdo a quién rebasó, pero en ese pedacito de la pista no hay mucho espacio y logró el adelantamiento. Eso sí, había lluvia. Fue un gran premio con lluvia y tal vez eso fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Pero yo, bueno, por Pero eso pondría a entonces, Leclerc. resumiendo, serían dos Norris y uno Leclerc. Leclerc, Leclerc. Muy ¿vale? bien. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál consideran que fue la decepción del Gran Premio? Y con esta pregunta me refiero decepción en general, no únicamente centrándonos en pilotos o escuderías, sino en general, ¿qué fue lo que no les gustó de este Gran Premio? ¿Quién empieza? Marquito, Para mí, Mercedes. Mercedes para mí fue la decepción como escudería. Siento que se tardaron muchísimo en entrar a los pits. Sí, hubo circunstancias como lo de Williams, pero siento que pudieron haber resuelto algo si hubieran entrado más rápido a los pits. Entonces, para mí, siento que no llevaron una buena estrategia y para mí es Mercedes. Ok, yo creo que coincido contigo, Mercedes, porque es inesperado los lugares, pero también no puedo dejar de mencionar que en general Mónaco es así, ¿no? Es Tú un le poco estás echando la decepcionante. culpa a Mónaco por Es, todo. es un poco de decepción por las estrategias que pueden tomar. Si bien Sí, esta carrera fue interesante por, por lo de las estrategias que se podían dar y no estuvo a las expectativas, pero no pasó de eso, ¿no? O sea, no me gusta mucho que tengan que hacer este tipo de estrategias. Entonces, ah, es más, yo creo que voy a poner como decepción las estrategias que tomaron. Por más que les hayan funcionado algunas, las estrategias. pero ¿de quién? De Mercedes. en De general, ¿no? Mercedes, de Williams, de todos los que Ah, de tuvieron que todos, o sea, en retener. general. Yo ahí estoy de acuerdo con Fabián. Yo iba a decir eso. De hecho, mi gran decepción fueron las estrategias que hicieron tanto Williams, Mercedes y en su momento pues, también Max. O sea, la verdad es que siento que todo fue como más artificial, el hecho de tener que detener tanto a todos y se llevaron de corbata y arruinaron la carrera de muchos. Pregunta Entonces, rápida, ya que coinciden en esto de las estrategias. ¿Las estrategias son por la nueva regla? estas No, estrategias no, no, para mí O son las sea, estrategias ¿ustedes por el piensan que estas circuito. estrategias se debieron por la nueva regla? No, no, al contrario, las estrategias o la nueva regla lo hicieron más interesante. sí. Ok, Sí, eso fue, ok. fue parte, porque de hecho, como ya lo habíamos comentado, en Gran Premios anteriores ya se había dado el mismo Es fenómeno, que, no existaba, no estaba esta regla. ¿sabes qué siento? Que aquí ya no corren para ganar, sino para no perder. Sí, Y Por eso no eso me es, gusta. es la es quali la como, más importante de todas, ¿no? es como si hablando en términos de fútbol, es como típico el equipo que se echa atrás, ¿no? Va al partido, Ándale, con su estrategia de echarse me atrás y gusta no esa recibir goles, analogía. Ujú. ¿no? Me Ok, gusta, me gusta. bueno. Muy bien. Y tercera pregunta. Eh, ¿Hubo algo que le sorprendió de este Gran Premio? En general, igual. Puede ser un equipo, Sí, escudería, o en ¿quién sí empieza? Dale, Marco. A mí me sorprendió, como lo dije al inicio, con quién fue el piloto. Me sorprendió mucho el buen resultado que está teniendo Racing Bull. Para mí Racing Bull es el que más me sorprendió en este Gran Premio. Fueron constantes, tuvieron una buena quali, tuvieron buenas prácticas. Entonces, en general, me quedo con ellos. Con los dos, ¿eh? Hasta me pesa un poquito decir que Lawson me sorprendió también un poco. Ok. Yo me quedo sorprendido por la estrategia de Red Bull y el Ave María que tiraron con Verstappen. Es sorpresivo para mí hacia Red Bull. Ok. Mucho a la suerte, ¿no? Le tiraron muchísimo a la suerte. Tal cual un Ave María, volviendo a la NFL. Es una Ave Ujú. María, me la juego y si pega bien y si no, no.
Bueno, pero si no pegaba, no, tampoco perdía nada, No, ¿no? no, no, y eso es lo que pasa en la de María, Ok. no arriesgas. Bueno, yo lo que me sorprendió fue el resultado de aplicar esta nueva norma de dos paradas. La verdad es que sí puedo decir que le ayudó muchísimo al Gran Premio. O sea, a pesar de que no me hayan gustado ciertas estrategias, lo hizo bastante interesante al Gran Premio. Siento que sí lo ayudó bastante. Y ojalá sí se conserve este formato para los próximos años. Y no solo para Mónaco, me gustaría que también aplicaran esto para otros circuitos que lo requieran. Porque muchos lo critican de que dicen que es como muy artificial, que es muy artificial hacer eso, pero pues al final, Un si show. fuera, ajá, o sea, sí, pero al final ni siquiera existiría la necesidad de parar a pits porque existen neumáticos que podrían durar toda la carrera. O sea, si quisieran, podrían poner neumáticos que duran toda la carrera Sí, y no pero habría necesidad de sería parar. Pero es súper que tampoco trata, aburridísimo. sí, porque sería gestionar Claro, nada más y no va entonces por ahí. no podemos decir que es artificial porque es parte de un ingrediente y parte de una regla que te hace al juego más interesante. Me voy a salir tantito de este tema y no, Rafa. No Ajá. sé si recuerdan, no sé si fue hace 2 temporadas o 3, en donde dependía tu neumático de salida con el que hacías en la Q2. Ah, sí. Ujú. Creo que eso lo quitaron en teoría porque era más competitivo o era más justo de esta forma, pero creo que en ese momento le daba más ingrediente, le daba un poco más de salsita porque alguien tenía que jugársela así en la Q2 con medios y otros con blandos y es con los que largaban. Entonces eso daba esa también variedad y ahorita ya no pasa. Entonces, digo, Pero en su momento eso no funcionó. bueno, a mí yo recuerdo que me gustaba esa parte, siento que daba eso, pero tal vez, digo, Daba la este, sensación de que iba a haber variedad, pero pero no al final. al final no hubo variedad, o sea, el resultado fue lo mismo y no, por Pero eso quitaron. bueno, aludiendo a eso, creo que como comentas, Rafa, sí es bueno este cambio y debería aplicar para otros porque le da ese extra. Sí. Sí, porque no dejó de ser una procesión, pero como ya lo mencioné, Interesante. como ya estábamos viendo un juego de ajedrez. O sea, estábamos viendo qué fichas movía cada quien y estuvo Y muy bastante limitado, interesante. ¿eh? Sí, Tampoco dependían también mucho de lo que venían haciendo otras escuderías. O sea, tampoco era así como de, ah, si muevo esta pieza, voy a cambiar todo. No, No estaban dependía de ti demasiado solamente. limitados. bueno, y ahora, última pregunta. Y esta me gustó. Les voy a agregar una dinámica distinta que no había platicado con ustedes. Se me acaba de ocurrir. Híjole. Vamos a calificar el GP de Mónaco de 1 a 5 estrellas. Pero me gustaría que para que no vernos influenciados de lo que va a decir el otro, tienen una hojita a mano donde escriban cuántas estrellas le dan No, y pero puedo poner mi mostramos, mano. La vale, ponemos al mismo Sí, tiempo. sí, yo creo que las también. ponemos al mismo tiempo y así ya no nos vamos a influir por lo que el otro dijo, ¿vale? Vamos a Vale. mostrar nuestras estrellas al mismo tiempo y siento que pues va a ser sincera nuestra votación, ¿no? Vale. Me Vale, parece entonces bien. vamos a votar. Voy a contar hasta tres y cuando llegue a tres, No se vale medios, ¿verdad? no, números cerrados. Va. ¿Va? Entonces, cuando cuente tres, mostramos nuestras manos votando, ¿va? Uno, dos, tres. No veo sus manos. Perdón, yo no veo la de Fabián. Tres. Tres, Coincidimos. yo Todos cuatro. coincidimos. No, yo puse No, cuatro. Ah, Rafa es que no puso veo tu 4. mano completa, Rafa. Ahí Aléjala. Hazla para está. atrás. Aléjala, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Tres. Yo 3 porque no la consideré mala carrera tal cual, pero no me gusta. Sigue sin gustarme. Fue interesante por la dinámica de dos stops, pero hasta ahí. Mira, a mí, lejos de todas las estrategias, lejos de todo lo que significa Mónaco, Mónaco es esa carrera que todos los pilotos quieren ganar, ¿no? Mónaco es esa carrera que la consideran como intocable en la Fórmula Uno. Pero si la vemos desde un punto de vista un poquito más para un fandom más común, es una Más carrera casual. aburrida. Es una Sí. carrera muy aburrida. Eh, Creo que esta nueva dinámica de las dos detenciones obligatorias le da un poquito más de sabor para un espectador normal, un espectador que no está tan clavado acá en lo que
es Mónaco, ¿no? Esta como aura que tiene Mónaco. Eh, Sin embargo, lo que hicieron los Williams, siento que le arruinó muchísimo. Y es por eso que le doy las 3 estrellas nada más. Si no hubiera estado este problema de Williams, creo que la carrera hubiera sido un poquito diferente y ahí sí ya me voy como tú, Rafa, con Un 4. 4. Bueno, yo le puse un 4 porque realmente yo valoro mucho una carrera cuando esa carrera me evita que yo me distraiga. Ujú, ¿A qué voy? Que cuando estoy viendo una carrera y que siento que ni siquiera puedo agarrar mi teléfono para revisar mensajes o ver qué hay en Twitter, cuando una carrera me hace eso de que no puedo quitar la vista de la pantalla, yo por ya la eso no nos considero. contestaba, Fabián. Sí, Yo ya creo que sé. sí. La verdad es que yo Pero, considero que fue una buena carrera, o sea, no me pude parar ni al baño, o sea, no, de hecho, me costó hasta trabajo ya tomar nota, porque me sentía que cuando tomaba nota me distraía, porque Ujú. necesitaba estar como al pendiente de cada detalle, porque siento que así me exigió la carrera. Entonces yo sí me voy con un buen sabor, a mí sí me gustó bastante. De todas las que he visto en Mónaco, puedo decir que ha sido una de mis favoritas. No mi favorita, porque mi favorita es cuando ganó Checo, es ¿Cuál? obvio. ¿Su primera carrera? No, 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 la que ganó, o sea, me Ah, en refiero a Mónaco. Mónaco. Mi carrera favorita de Mónaco fue cuando Checo ganó en Mónaco. Y ahorita podría decir que esta es mi segunda carrera favorita, al menos de las que me ha tocado ver en vivo, ¿no? Sí, esa carrera. Deberíamos de hacer un programa como especial de grandes premios que nos hayan gustado mucho a todos, ¿no? ¿eh? Si ahorita nos vamos con esta dinámica que tenemos, pues nada más vamos a estar analizando el gran premio que siga, ¿no? Pero sí estaría bien hacer ahí alguna para recordar. Alguna dinámica diferente, a lo mejor también sobre algún triunfo en particular, ¿no? O hablar de una carrera que ya haya pasado que nos En como dice algún, Marco, marcado o algo. en algún fin de semana que no haya carrera, porque Ándale, va que a llegar un momento. ya viene En un ahorita paro. lo de verano, pero muy bien amigos, pues muchas gracias por estar una semana más aquí. Eh, Nos gustó el Gran Premio y es una bonita época porque la siguiente semana nos va a tocar España. Entonces ya llevamos 3 fines de semana consecutivos con Fórmula Uno y pues no sé si quieran agregar algo más. ¿No? Un gusto, chicos. Nada. ¿Tú, Rafita? No, creo que ya abordamos todos los temas más importantes, ya dimos nuestras conclusiones en base a las preguntas y pues un gusto, chicos. Nos vemos Yo más la... quiero agradecer a quien nos esté viendo de este lado que haya compartido un poco esta charla y nos queremos seguir viendo de este lado y que nos sigan escuchando y compartiendo lo que quieran dentro de los comentarios y Sí, somos un proyecto nuevo. Realmente ninguno de los tres somos expertos en esto de los programas, en podcast, pero queremos eso, queremos una plática entre amigos, queremos que nos ayuden con sus comentarios, pueden ser buenos, pueden ser malos, realmente ahorita nos van a servir todos los comentarios, pero no olviden que estamos aprendiendo y vamos a estar mejorando con el paso del tiempo. Ahorita está muy sencillo, tenemos un formato sencillo, pero pues si están en este programa y se quedaron hasta este momento, pues muchísimas gracias, ¿vale? Entonces nos correcto. vemos en España la siguiente semana, Bueno, En España nos ¿vale? vemos. chao.